crueldad, límites quebrados, relaciones prohibidas, gigantes. Todo esto lo vas a encontrar en Génesis capítulo 6, de los versículos 1 al 8. Abrí tu Biblia, léela, prepárate que empezamos. Esto es Desafío Joven. Mi nombre es Edgardo Tosoni. ¡Vamos! Pasaron cientos de años desde que Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Pasaron cientos de años desde que Caín, por soberbia, por orgullo, por celos, asesinó a su hermano Abel. Pasaron cientos de años de que Set, el sustituto, reemplazara a sus hermanos y engendrara a su hijo Enós. Pasaron cientos de años desde que Enoc caminara con Dios y fuese llevado por Dios mismo al cielo sin morir. Pasaron cientos de años desde el nacimiento de Noé. Lo podés leer en el capítulo 5, versículo 32. Cientos de años han transcurrido desde el capítulo 5 hasta este capítulo 6. O mejor dicho, cientos de años han transcurrido desde los primeros 5 capítulos de la Biblia hasta este capítulo número 6. Sí. Ya pasaron cientos de años. Y entonces, algo completamente inesperado sucede cuando los seres humanos comienzan a multiplicarse sobre la tierra. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, capítulo 6, lee los versículos 1 y 2. Y ahí vas a tener la respuesta de qué es lo que sucede. Fíjate que ahí aparecen dos protagonistas principales. Por un lado se menciona hijos de Dios y por otro lado se mencionan hijas de los hombres. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? ¿Y quiénes son estas hijas de los hombres? Bueno, los teólogos se han roto la cabeza durante muchos años tratando de buscar una interpretación a esto y de dar sus explicaciones. Y después de muchos debates y de mucho estudio y de mucha investigación, hay dos interpretaciones principales para tratar de explicar estos dos versículos de Génesis capítulo 6. Hijos de Dios e hijas de los hombres. Interpretación número 1. Son aquellos que dicen que esto es una relación prohibida entre santos y mundanos. Estos expertos creen que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Los chicos que van a la iglesia, que congregan, que se portan bien, que aman a Dios, que sirven y que lo obedecen en todas las cosas. Y por otro lado, estos expertos estudiosos dicen que las hijas de los hombres eran las descendientes de Caín. Las chicas malas que andan en cualquiera y que están buscando seducir y atrapar en sus redes a los chicos buenos. Según esta interpretación, los chicos buenos y santos tuvieron bebés, con las chicas malas y mundanas. Pero muy lindas, muy lindas. Y esos bebés, según estos expertos, se convirtieron en gigantes. Fíjate lo que dice el versículo 4 del capítulo 6. Y que esto provocó el enojo de Dios, versículos 3 y 5, y su decisión de destruir todo lo que él había creado, versículos 6 y 7. Bueno, a ver,
Déjame que te lo diga de esta manera. Es la interpretación más ridícula, más absurda que he podido escuchar. ¿A quién se le ocurrió semejante interpretación? ¿Acaso todos los descendientes que tuvo Seth eran perfectos? ¿Acaso todos los descendientes que tuvo Seth eran super santos, alejados del pecado y sin las contaminaciones de su sociedad? ¿Y acaso todas las descendientes de Caín eran unas locas de atar, pecadoras y endemoniadas? No, no, absolutamente no. Y además, sigamos pensando, ¿cómo es posible que la unión sexual entre santos y pecadores produjera gigantes? No, a ver, esta primera interpretación es malísima, malísima por donde la mires. La descartamos. No nos sirve para entender estos versículos. Vamos entonces a la segunda interpretación, que creo personalmente que es la interpretación correcta para entender estos versículos del capítulo 6 de Génesis. Y la segunda interpretación habla de demonios que se relacionaron con seres humanos. Vamos por parte para entenderlo. En el Antiguo Testamento se utiliza mucho la expresión hijos de Dios. Y ojo, el sentido de la expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento es diferente al significado de hijos de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la expresión hijos de Dios se refiere a todas aquellas personas que les hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón a Jesús para vivir de acuerdo a los valores y a los principios de Dios. Eso es el significado de hijos de Dios en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, hijos de Dios se refiere a todas las criaturas de Dios, o sea, a todo lo que Dios creó tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Por lo tanto, esta expresión hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere también a los seres espirituales. Por ejemplo, esta expresión aparece en Job capítulo 1, versículo 6, en Salmo 29, 1, en Salmo 89, 6, 7, en Daniel 3, 25, ¿sí? Y en este caso específico se refiere fundamentalmente a los ángeles caídos, a los demonios. Estos seres que originalmente no eran demonios, que originalmente fueron creados por Dios como ángeles para su servicio, pero que eligieron seguir la corriente de Satanás y terminaron siendo expulsados de la presencia de Dios. Y estos ángeles caídos se pervirtieron, convirtiéndose en demonios. Aquí el significado de seres espirituales se refiere a eso. ¿Y quiénes son las hijas de los hombres? Bueno, las bellas y preciosas mujeres de la tierra. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede entonces? Los ángeles caídos, los demonios, traspasaron los límites establecidos por Dios y se unieron sexualmente con las mujeres. Esto es una realidad que muchas veces sucede. Cuando alguien se mete a coquetear o a juguetear con el ocultismo, con el satanismo, con el mundo espiritual contrario a Dios. Demonios toman la apariencia de hombres, demonios toman la apariencia de mujeres y mantienen vínculos sexuales con seres humanos. En el libro de Judas del Nuevo Testamento,
capítulo 1, versículos 6 y 7, o 2 Pedro, capítulo 2, 4 y 6, habla acerca de estos seres caídos. Dice que ellos no guardaron su dignidad. Y dice que ellos, al igual que los habitantes de Sodoma y de Gomorra, cometieron toda clase de pecados sexuales y de perversiones sexuales contra la naturaleza. Y a causa de esos pecados, ellos fueron encarcelados en prisiones eternas para el día del juicio. La naturaleza espiritual de los ángeles caídos, mezclada con la naturaleza humana de las mujeres, produjo como resultado, según el versículo 4, gigantes. En hebreo esta palabra significa nefilim. Nefilim. No eran solo seres de un gran tamaño, de una gran altura, sino que además eran feroces, eran impíos, metían miedo, causaban espanto y destrucción por donde sea. Ellos llegaron a ser muy poderosos, muy temidos y muy reverenciados. Esta cruza entre lo espiritual, demonios, y lo humano generó estos seres. A este punto había llegado la maldad en la creación de Dios. Hasta este punto el hombre y la mujer se habían pervertido, se habían enloquecido y no tenían freno. Fíjate el versículo 3. ¿Qué determinación tomó Dios para ponerle un límite, un freno a este descontrol humano? Porque cada vez que el hombre se descontrola, viviendo una vida caótica, Dios interviene para establecer límites. Fíjate que Dios le pone un límite de 120 años. Ahora bien, este versículo puede interpretarse de dos maneras. Primera manera, 120 años puede referirse a la edad máxima que Dios establece para la raza humana. Y esto no es una locura. 120 años nos parece mucho a nosotros. Pero a ver, fíjate, Noé vivió 950 años. Sus primeros hijos los tuvo cuando cumplió los 500 años. Era un pichón. El papá de Noé, Lamec, vivió 777 años. Y el abuelo de Noé, Matusalén, vivió 969 años. Quiere decir que en la antigüedad vivir una enorme cantidad de años era la regla común, no era la excepción, era la generalidad. Hombres y mujeres vivían una enorme cantidad de años. Entonces esta primera interpretación dice que Dios le establece un límite de 120 años. Vivirás como máximo 120 años y partirás a la gloria. La segunda interpretación es que 120 años puede referirse a la paciencia de Dios a partir de ese mismo instante en el que Dios determina enviar su juicio. Es como si Dios dijera: te voy a dar a partir de ahora 120 años para que te arrepientas, para que cambies tu estilo de vida, para que cambies tu estructura mental, cultural, social. ¿Qué harías si Dios te dice: a partir de hoy te doy 1 año de plazo para que reflexiones, te pongas las pilas, cambies tu manera de vivir, porque de lo contrario partirás a la gloria? ¡Wow! ¿Lo harías? ¿Cambiarías? Es el fin del reto. Es el reto final. Este capítulo termina también con una mirada de Dios. Fíjate los versículos 5 y 6 del capítulo 6 de Génesis. Dice que Dios miró la maldad de ellos. ¿Te acordás en Génesis 4? Que Dios había mirado a Abel y mirado su ofrenda, y que Dios había mirado a Caín y mirado su ofrenda. Ahora en este capítulo 6, Dios mira al hombre y mira la maldad.
de sus decisiones, de sus conductas, de sus pensamientos, de sus acciones. Era pura maldad por donde lo ves. Todas las acciones, las intenciones, los pensamientos y los propósitos de los seres humanos en esa época eran malos. Toda la actividad humana estaba gobernada por la maldad. Y dice este pasaje que a Dios le dolió en su corazón. Hay dolor en el corazón de Dios cada vez que vos y yo pecamos. Hay dolor en el corazón de Dios cada vez que vos y yo vivimos haciendo lo que se nos da la gana, ignorando a Dios, como si Él no existiera, como si Él no tuviera nada que ver con nuestras vidas. ¿Y por qué hay dolor en el corazón de Dios? Porque le importamos, porque nos ama, porque somos significativos para Él, porque le duele que mandemos nuestra vida al tacho de basura, viviendo mal y tomando pésimas decisiones. Por falta de arrepentimiento de las personas y por el aumento de la maldad, Dios toma una decisión tajante, determinante. Sin embargo, se reserva a alguien para Él. Fíjate lo que dicen los versículos 7 y 8. Y a ese que Dios se reserva para Él será el primer diferente de esta historia. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Suscríbete, dale like, deja tu comentario, que tengas una excelente semana y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau, pásala lindo.